بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار بالله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado, sin que Él sea obligado. Le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios, el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de eso, nos recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, le damos gracias a Dios por haber guiarnos al Islam y por haber hecho la creencia del Islam ser aceptada en nuestros corazones. Eso se llama en árabe al-huda, la guianza. La guianza significa que Dios crea en el corazón del musulmán la aceptancia de la creencia y la aceptancia de todo lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam transmitió. Y así el musulmán se queda firme en su creencia, porque el musulmán sabe que la creencia está basada en evidencia. Y esa evidencia son de diferentes tipos y viene del Corán y de los dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que la paz esté con él. Y le damos gracias a Dios también que nos ha otorgado la habilidad de aprender el conocimiento obligatorio islámico, porque la única manera de lograr el éxito en esta vida y en la próxima vida es a través del conocimiento islámico. Porque con el conocimiento islámico, así el individual puede ver su camino iluminado, puede saber con certidumbre los pasos, cada paso que toma, que es el paso correcto, sin tener dudas y sin tener confusión. Y eso es una bendición, tener esa habilidad de aprender y tener el acceso
al conocimiento auténtico que es apoyado con las cadenas de narración conectadas. Eso también es una bendición. Tener ese acceso y tener la habilidad de aprender. Entonces, damos gracias a Dios por esa bendición. Vamos a continuar desde la página 14. La semana pasada terminamos aquí explicando el versículo 2 del capítulo Al-Furqan. Es el nombre del capítulo del Corán, Al-Furqan. Y el versículo 2. Hal min khaliqin ghayrullah. Significa, nadie es el creador excepto Allah. Entonces, en el Corán está explícitamente mencionado que el único creador es Dios. El único creador es Allah. El único que es atribuido con el poder de traer las entidades y sus atributos de la no existencia a la existencia. Eso es la definición de crear, que es específica para el creador y no se le atribuye a cualquier creación. Ninguna creación es atribuida con crear en ese sentido, con esa definición. Si alguien, por ejemplo, produce un programa electrónico o un documento electrónico, dice crear documento en la computadora, dice crear documento. El uso de esa palabra ahí en ese sentido viene con el sentido de hacer, de realizar, de producir, es decir, oprimir este botón para ahora formar este documento. Pero eso no es la definición de crear que se le atribuye únicamente a Dios. Porque nosotros cuando, como ellos dicen, creamos un documento, en realidad nosotros no somos los que traen ese documento de la no existencia a la existencia. Lo único que es atribuido a nosotros es una acción y una serie de procesos para hacer ese documento. De nosotros no tenemos el poder de crear. El único que tiene el poder de crear es Dios. Entonces, y eso es el componente y el elemento central de la creencia del Islam, que solamente Dios es el creador y el creador es diferente de sus creaciones, es diferente que sus creaciones. Él no es como sus creaciones. Entonces, siempre en el Islam se encuentra el tema que Dios es diferente. Dios no es como nosotros. Él es el creador, nosotros somos las creaciones. Y siendo creaciones nosotros, significa que nosotros tenemos principio. Significa que nosotros, antes de existir, no existíamos. Y el creador es imposible ser atribuido con no existencia. Entonces el creador, él es el único que existe sin principio y todo lo demás existe con principio y todo lo demás es su creación. Entonces nosotros los seres humanos, cuando hacemos un acto, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestra acción, nuestra intención, nuestra habilidad de hacer esa acción y los objetos de nuestras acciones
son creaciones de Dios. Y esto aquí es explicado con el dicho de este erudito, este sabio que se llama An-Nasafi, que el autor um, ha utilizado un, un dicho de él que es muy famoso y muy bien conocido en un libro que es famoso en la creencia islámica. El autor lo pone aquí como referencia. Dice, An-Nasafi dijo que si una persona golpeó un vidrio con una piedra y lo rompió, entonces los actos de golpear y romper y el estado de rotura fueron creados por Allah. El esclavo solo adquiere el acto. Allah es el único que crea. Entonces, sí, nosotros los seres humanos, nosotros tenemos acciones. Nosotros los seres humanos, nosotros, um, lo que nosotros hacemos, vamos a ser juzgados por nuestras decisiones. Pero nosotros y nuestros cuerpos y nuestras acciones son creaciones de Dios. Es decir, aunque nosotros no somos creadores de nuestros actos, aunque nosotros no somos creadores de nuestras acciones, pero esas acciones son atribuidas a nosotros en el sentido que nosotros vamos a ser juzgados por eso. Vamos a ser juzgados por, um, por ejemplo, en el ejemplo que hay aquí, si una persona golpeó un vidrio con una piedra, entonces esa persona que golpeó el vidrio con la piedra, él va a ser cuestionado en la próxima vida por esa acción. Porque aunque ese individual no creó su acción, pero él hizo esa acción, es decir, con su mano creada, con su intención creada, con su motivo creado, con su dirigir su voluntad hacia esa acción creada, con la piedra creada, el vidrio creado, el que golpea ese vidrio, él va a ser juzgado por eso, él va a ser cuestionado. ¿Por qué golpeó el vidrio con la piedra, por ejemplo? Aunque la persona que hizo eso es una creación y su mano es una creación de Dios y la piedra es una creación de Dios y el vidrio es una creación de Dios y la rotura que ocurre en el vidrio también es una creación de Dios. Aunque todo eso es cierto, aunque todo eso es verdad, que todas esas cosas son creaciones de Dios, el individual que hizo esa acción voluntariamente con su propia voluntad va a ser juzgado. Entonces, ese es el significado de el esclavo solo adquiere el acto. Este versículo 286 de el capítulo Al-Baqarah, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, significa cada individuo será recompensado por Allah por los actos buenos que adquirió y será responsable por los pecados que cometió. Sí, aunque nosotros no somos creadores de nuestras acciones, pero como nosotros hicimos esas acciones con nuestras voluntades, esa acción va a ser uh, atribuida a nosotros en el sentido que nosotros vamos a ser juzgados por eso. Entonces, sí, es verdad, Dios creó nuestras acciones y todos los elementos del acto que nosotros hicimos y Dios nos va a juzgar por nosotros tomar esa decisión, por nosotros hacer ese acto. Y eso es algo muy importante a reconocer, porque así el ser humano puede entender la culpabilidad. El ser humano no puede decir, yo soy creación de Dios y todo esto es creación de Dios, entonces yo no soy culpable. No, usted tiró la piedra, usted movió su mano, usted tuvo esa decisión, usted decidió hacer eso. Entonces va a ser juzgado. Ahora el autor va a empezar a hablar acerca de uno de los atributos de Dios
que en árabe se llama el kalam, que es un atributo de Dios eterno y sin fin, que no es una letra, un sonido o un idioma. Y con ese atributo, Dios ordena, prohíbe, amenaza y promete. El kalam de Allah es sin principio como todos sus otros atributos, porque Él, alabado sea, no es similar a ninguna de las creaciones en su realidad, atributos y acciones. Allah, subhanahu wa ta'ala, es enormemente libre de todos los atributos inapropiados que los blasfemadores le atribuyen. Entonces, sí, Dios es atribuido con un atributo que se llama el kalam. Y con ese atributo, Dios ordena, promete, amenaza, prohíbe, informa, y no, ese atributo de Dios no es un sonido, no es una letra, no tiene principio, no tiene fin, no tiene segmentos, no tiene partes. Es algo que no se puede imaginar, pero tenemos que creer que Dios es atribuido con eso. Porque sería un defecto atribuirle a Dios ser mudo. Atribuirle a Dios ser mudo, eso es un atributo de perfección, entonces es imposible ser atribuido a Dios. Porque cualquier cosa que es atribuida con un defecto es una creación. Así es como nosotros podemos definir la creación. Así nosotros podemos identificar la creación. ¿Cómo sabemos que algo es una creación? Es atribuido con imperfección. ¿Cómo sabemos que algo es una creación? Es atribuido con límite. ¿Cómo sabemos que algo es una creación? Es atribuido con un defecto. ¿Cómo sabemos que algo es una creación? Es atribuido con necesidad. Entonces, todos esos elementos o todas esas cosas son atributos de creaciones. Solamente las creaciones son atribuidos con eso. El creador um, sería imposible ser atribuido con eso, porque si fuera atribuido con cualquier cosa de eso, no sería creador. Y sabemos que el creador existe, porque ese universo existe, ese universo cambia, entonces tiene principio, y cualquier cosa que tiene un principio, no se da ese principio. Tal como nosotros mismos no nos dimos nuestro principio, entonces eso se le aplica a todas las cosas que son similares a nosotros. Nosotros tenemos un principio y cambiamos, y sabemos que nosotros no nos dimos nuestro principio, no nos hicimos existir, entonces también sabemos que el universo no se hizo existir porque tiene un principio como nosotros, y la cosa que tiene un principio significa que en un punto no era existente, y lo que no es existente no puede hacer nada. Entonces, así sabemos que el universo tiene un principio porque cambia, entonces sabemos que el universo necesita un creador para existir, y ese creador es imposible que sea parecido al universo de cualquier aspecto, porque lo que es parecido al universo es una creación. Resumiendo lo antes mencionado, se afirma que Allah Ta'ala tiene 13 atributos que fueron mencionados repetidamente en el Corán, ya sea explícitamente o implícitamente. Entonces, Dios es atribuido con atributos que nosotros no los podemos enumerar, innumerables. Pero hay 13 atributos entre los atributos que fueron revelados. Hay 13 de esos atributos que cada persona responsable, es decir, sana de mente, pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam, cada individual que tiene esas 3 condiciones o tiene esos 3 atributos es obligado a aprender eso. Entonces, cada musulmán que es responsable, sano de mente, es decir, sano de mente,
pubescente y ha recibido el mensaje básico del Islam, por supuesto, siendo musulmán, es obligado a aprender estos tres atributos. Estos son existencia, al-wujud. Significa que Dios existe con certidumbre, Dios existe sin duda, y su existencia no se parece a nuestra existencia. Unicidad, al-wahdaniyya, significa que solamente Dios es el creador. No hay otro creador. Que Dios es el único creador. Eternidad, al-qidam, es decir, al-azaliyya, significa el que no tiene principio, el único que no tiene principio. Dios es el único que no tiene principio, porque Él es el único que no es una creación. Perpetuidad, al-baqa, significa que Dios existe sin fin y su existencia nunca es sujeto de aniquilación. Es decir, la no existencia es imposible ser atribuida a Dios, porque lo que acepta ser no existente, entonces no es Dios. No necesidad de otros, el qiyamu bin nafs significa que Dios no necesita a nada y a nadie, y todo lo necesita a Él. Dios no necesita nuestra adoración, Dios no necesita nuestra obediencia, Dios no necesita nuestros buenos hechos, Dios no necesita a nada o a nadie, y todo el universo necesita a Dios en todos los momentos. Este universo no puede sostenerse, no puede existir, uh, aunque sea un momento, sin necesidad de Dios. En todos los momentos, todo el universo y todas las creaciones necesitan a Dios. Y Dios no necesita a nada y a nadie. Omnipotencia, el Qudra, significa que Dios es atribuido con un poder perfecto y completo, sin principio y sin fin. Con ese atributo, Dios hace las creaciones existir. Con ese atributo, Dios trae a las posibilidades a existencia. Es decir, yo soy una posibilidad mental, es decir, yo acepto la existencia y la no existencia. Entonces, Dios me hizo existir con su atributo de poder y me especificó con existencia. Entonces, el poder de Dios es un poder completo y perfecto. Ahora es importante decir, porque mucha gente trata de usa una retórica incorrecta e inválida en ese sentido, es decir, usan o confunden el, el entendimiento acerca del poder de Dios. Por ejemplo, el ateo de pronto le pregunta a un musulmán, y es una pregunta inválida, una pregunta blasfemosa y una pregunta fea, y una pregunta que en realidad cuando uno la analiza, uno ve que es una pregunta que es una contradicción. Y la respuesta a esa pregunta no es sí y no es no. Entonces, de pronto el ateo le pregunta al musulmán, uh, ¿Dios tiene el poder de crear otro Dios? Y la respuesta a eso no se responde con sí, no se responde con no. Se responde con la existencia de otro Dios es algo intelectualmente imposible y el poder de Dios no está relacionado a las imposibilidades intelectuales. Es decir, la existencia de otro Dios, eso es algo que no acepta la existencia. Eso es algo que
la existencia no se le aplica a eso. Esa cosa no es, o ese dicho, o esa imaginación, o ese concepto, no es sujeto de la existencia. La existencia no es aplicable a eso. Y también uno analiza y ve que esa pregunta no es válida porque cualquier cosa que es creada, por definición, no es creador. Si algo es creador, significa que es siempre existente, ¿no? Que no tiene principio. Entonces, si alguien dice, ¿es, ¿es Dios capaz de crear otro creador? Entonces la pregunta está mala. Decimos que el poder de Dios no es relacionado a las imposibilidades intelectuales. Y así se responde a cualquier pregunta de, que sea similar a esa pregunta. Por ejemplo, los cristianos siempre les gusta decir, y eso ya se ha visto en las redes sociales, en Instagram y en TikTok, algunos cristianos dicen, Dios tiene el poder, y eso es lo que ellos dicen es inválido y es incorrecto. Ellos dicen, Dios tiene el poder de transformarse en lo que sea. Si Dios quiere, Él usa el baño. Y, por ejemplo, ellos supuestamente están respondiéndole a un musulmán y diciéndole al musulmán, su Dios no es capaz de ir al baño, entonces encuéntrese un Dios más grande. Na'udhu billah. Buscamos el refugio en Dios de tal blasfemia tan fea. El problema es que no entienden bien el atributo o lo que significa el atributo de poder de Dios. Por supuesto, nosotros nunca le atribuimos incapacidad o impotencia al Creador, porque cualquier cosa que sea incapaz, cualquier cosa que sea débil, impotente, es una creación, no merece la adoración. Entonces, así ellos usan ese tipo de pregunta o ese tipo de retórica, pero es inválido. ¿Por qué? Porque es como si ellos estuvieran diciendo que si Dios es capaz de no ser Dios, y eso es contradicción, porque el poder de Dios no es relacionado a las imposibilidades intelectuales, lo que no acepta la existencia, lo que la existencia no se le aplica a eso. Entonces, Dios ser atribuido con defecto, o con hijos, o con un cuerpo, o con cambios, o con transformarse, o con estar en un lugar, o como movimiento o emociones, cualquier atributo de las creaciones, eso no es sujeto de existencia, eso no, la existencia no se le aplica a eso. Entonces, el poder de Dios no es relacionado a eso. Los sujetos del poder de Dios, lo que es relacionado al poder de Dios es las posibilidades mentales, las posibilidades intelectuales, lo que acepta existencia y aniquilación en un tiempo u otro tiempo. Nosotros, por ejemplo, no existíamos, después empezamos a existir y después vamos a volver a no existir. Entonces nosotros somos posibilidades mentales, entonces nosotros somos sujetos de el poder de Dios. En cuenta a las imposibilidades intelectuales y a las necesidades intelectuales, el poder de Dios no es relacionado a eso. Y hablamos más de eso, inshallah, en próximas clases. Voluntad, Dios es atribuido con voluntad. La voluntad de Dios es eterna y sin fin y no cambia. Y todo lo que ocurre en este universo ocurre por la voluntad de Dios. Ambos, lo bueno y lo malo. Y nosotros sabemos en el Islam que la voluntad de Dios no es lo mismo que la orden de Dios o el mandamiento de Dios. Dios ordenó que la gente creyera en él. Dios mandó que la gente son obligados a adorar a Dios únicamente.
pero no todo el mundo adora a Dios, como se ve obviamente. Algunas gentes adoran a creaciones, algunas gentes adoran a Jesús, algunas gentes adoran a estatuas, algunas gentes adoran a el fuego, algunas gentes adoran a el diablo, algunas gentes adoran a Buda, algunas gentes adoran la vaca. Entonces, no todo el mundo ha cumplido con ese mandamiento. Eso significa que no fue la voluntad de Dios que todos obedecieran, por supuesto, porque no todos obedecen a Dios y creen en Él, aunque Dios mandó y ordenó que todos creyeran en Él y que todos obedecieran. Pero no fue la voluntad de Dios que todos sean creyentes y que todos sean obedientes, porque Dios sabía eternamente las decisiones de cada individual y la decisión que cada individual iba a tomar. Entonces Dios fue su voluntad que esa persona, que ese individual, hiciera lo que Dios sabía que él iba a hacer. Entonces la voluntad de Dios no es lo mismo que la orden de Dios. Entonces la voluntad de Dios es un atributo sin principio y sin fin, con el cual Dios especifica algunas de las posibilidades mentales con algunos de sus atributos en vez de otros y en un tiempo en vez de otro. Omnisciencia, el ilm, significa que Dios lo sabe todo sin excepción. Dios lo sabe todo sin excepción. No hay nada escondido de la sabiduría de Dios. No hay nada escondido de su sabiduría. Él lo sabe todo en detalle y no hay nada escondido. No es atribuido con ignorancia en ningún aspecto. Oír, as-sama', significa que Dios oye todo sin necesidad de orejas, sin necesidad de instrumentos, sin necesidad de órgano, sin necesidad de ondas de sonido, no como nuestro atributo de oír. Nosotros somos atribuidos con oír, sí, pero nuestro atributo de oír tiene principio, cambia. Se necesita órganos, se necesita orejas, se necesita ondas de sonido, etcétera. Se necesita el volumen, se necesita distancia o estar cerca del sonido para escucharlo. Pero el atributo de Dios de oír no es así. El atributo de Dios de oír es un atributo sin principio y sin fin, sin órganos, sin instrumento. Dios lo oye todo, sin excepción. Ver, al-basar, Dios es atribuido con el atributo de ver, también sin pupil, sin ojos, sin órganos, sin instrumentos, sin ondas de luz, sin necesidad de eso. Es un atributo sin principio y sin fin de Dios, con el cual Él ve todo. Nada es escondido de Dios. Vida, el hayah, Dios es atribuido con una vida, sin principio y sin fin, que no es compuesta de órganos o partes o sangre o carne o nervios o tendones. No es una vida como nuestra vida. La vida de Dios es sin principio y sin fin, y nuestra vida es con principio y con fin, y necesita ciertos elementos para uno estar vivo. Necesita, por ejemplo, órganos, necesita aire, necesita comida, necesita beber, necesita líquidos. Por ejemplo, nosotros necesitamos ciertas cosas para vivir, y nuestra vida es compuesta de partes, de elementos, pero la vida de Dios no es así. Al kalam, con este atributo, Allah ordena, prohíbe e informa, no es letra, ni sonido, ni idioma. Y no semejanza a la creación, al mukhalafatu lil hawadith, significa que nada es como Dios de ninguna manera. Estos atributos fueron mencionados repetidamente en el Corán y el Hadith,
Por eso los sabios dijeron que saberlos es una obligación personal, fard ain. Significa que cada individual tiene que aprenderse de sus atributos. Y inshallah, ahí terminamos. Terminamos con esta última parte. Ya que la eternidad ha sido confirmada a la realidad de Allah, entonces sus atributos son eternos, porque un atributo creado trae consigo que el ser atribuido también es creado. Entonces, sabemos que Dios, que su realidad, nosotros no podemos tener el conocimiento absoluto o el conocimiento entero acerca de la realidad de Dios. Nosotros podemos saber qué es lo que es imposible ser atribuido a Dios, sabemos lo que es necesario atribuírselo a Dios, sabemos lo que es permitido atribuírselo a Dios, pero nuestras mentes o nuestro conocimiento no somos capaces de saber estar, tener la sabiduría o el conocimiento absoluto, es decir, el conocimiento de saber 100% la realidad de Dios. Nosotros sabemos lo que Dios ha revelado, sabemos lo que Dios ha transmitido a través de la revelación que ha sido transmitida a el profeta, que la paz esté con él. Y eso es todo. Nosotros no decimos que nosotros somos capaces de saber toda la realidad de Dios. No, solamente sabemos lo que ha sido revelado, lo que nosotros nos ha llegado a nosotros, lo que ha sido transmitido a nosotros por los profetas. Entonces sabemos que Dios es atribuido con atributos y todos sus atributos necesariamente son sin principio y sin fin. Porque cualquier cosa que sea atribuida con un principio, o cualquier cosa que sea atribuida con atributos que tienen principio o fin, entonces esa cosa misma tiene un principio. Y lo que tenga un principio no es Dios y no merece la adoración. Inshallah, la próxima clase empezamos con el significado de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, el significado de la segunda parte de la frase de el Shahada, que significa yo sé, creo y declaro que Muhammad es el mensajero de Dios. Y vamos a explicar con detalles, vamos a hablar acerca del profeta sallallahu alayhi wasallam, acerca de su vida, acerca de algunas de
algunos de lo que ocurrió en su vida, inshallah. Barakallahu fikum. نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم السلام عليكم